Usamos propiedades de la congruencia de triángulos para resolver situaciones cotidianas. Día 3, semana 15, para nuestros estudiantes del tercer grado de educación secundaria en el área de matemática. Vamos a resolver en esta oportunidad del cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas 3. Bienvenidos. Construcción de biohuertos. Jonathan tiene un biohuerto triangular en su casa. Ahí cultiva de forma ecoeficiente 6 tipos de vegetales. Sus tíos César y Estela quieren construir sus biohuertos idénticos al de su sobrino en todos sus aspectos: distribución del terreno, la cantidad y ubicación de aspersores para regar los vegetales, forma y tamaño del biohuerto. Sus terrenos representan estas características. Terreno de César tiene dos ángulos de igual medida de 66 grados y el lado entre ellos mide 9 metros. Terreno de Estela tiene dos lados de igual medida de 11.10 metros y el ángulo de tamaño que forman mide 48 grados. Terreno de Jonathan tiene dos lados de igual medida de 11,10 metros y el ángulo que forma mide 48 grados. Dos ángulos miden 66 grados cada uno. El lado de menor medida mide 9 metros. A partir de esta situación, comprueba si los terrenos de César y Estela tienen igual tamaño y tamaño del terreno de su sobrino Jonathan. Una de las propiedades del triángulo o de semejanza de triángulos es lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados congruentes, respectivamente. En esta oportunidad vemos que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. En este lado tenemos ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen congruentes un lado y sus dos ángulos adyacentes. En este caso tenemos que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR porque tiene ángulo, ángulo, lado, lado y ángulo y ángulo. Comprobamos si los terrenos de César y Estela tienen igual forma y tamaño que el terreno de su sobrino Jonathan. El terreno de Jonathan tiene de lado 11,1, 48 grados de inclinación, por lo tanto aquí tiene que valer 66 y 66, porque es un triángulo isósceles. Aquí mide 9 según el dato de problema. Ahora veamos el triángulo o el terreno de César. En el caso del terreno de César, PQR, hay un ángulo beta, 66 grados acá, y tiene un lado de 9 metros. Vamos ahora a analizar el terreno de Estela. En el caso del terreno de Estela, tiene 11.1 metros de lado. El otro lado tiene la misma cantidad porque se trata también de un triángulo isósceles de
ángulo en N es 48 grados y los dos ángulos que están aquí son alfa y teta. Por lo tanto, debemos decir que este ángulo alfa y teta deberían ser iguales. Alfa más teta o alfa y teta son iguales. Comparo las representaciones del terreno de Jonathan y de su tío César. El terreno de Jonathan tiene estas características y el terreno de su tío también tiene estas características. Si vemos, son muy similares y muy congruentes. Por lo tanto, podemos decir que el triángulo ABC y el triángulo PQR son congruentes por el criterio de ángulo, lado, ángulo. Comparo las representaciones del terreno de Jonathan y ahora con el de su tía Estela. Ahí está el terreno de Jonathan, el terreno de Estela. Tienen las mismas características. Por lo tanto, yo debo decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo MNL. Por la congruencia de triángulos que es lado, ángulo, lado. Finalmente digo, los terrenos triangulares de César y Estela son congruentes con el de Jonathan, es decir, tiene la misma forma, el triángulo son isósceles y las mismas medidas de los lados y ángulos. Por estos criterios que son ángulo, lado, ángulo y lado, ángulo, lado. Resolvamos situaciones cotidianas aplicando semejanza de triángulos en el día 4, semana 15, para nuestros estudiantes también del tercer grado de educación secundaria en el área de matemática. Vamos a resolver en esta oportunidad las situaciones del cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas 3. Midiendo la altura con una sombra. La maestra de Jonathan le ha planteado un reto, calcular la altura del edificio que está frente a su casa. Para ello, le han indicado que se ubique cerca del edificio, mida la sombra que proyecte en él y el edificio que este instante y luego determine la altura del edificio. Jonathan obtiene estos datos. Su sombra mide 2 metros. Su sombra del edificio a la misma hora mide 12 metros. Además, la altura de Jonathan es de 1,5 metros. ¿Cómo podría calcular Jonathan la altura del edificio con ayuda de las medidas de las sombras? Recuerda, antes de resolver la pregunta de la situación, debo recordar la semejanza de triángulos. Semejanza de triángulos, por ejemplo, este triángulo de color rosado es semejante a este triángulo de color amarillo porque tienen las mismas características. El triángulo ABC es más grande que el triángulo DEF, o podría ser que sea más pequeño también. Por eso, si nosotros vemos aquí, el lado AB está multiplicado por una constante, al valor de C. Y el lado BC también está multiplicado por una constante, que es la constante K, multiplicado por el valor de A. De la misma forma, el lado AC se le multiplica por una constante. Cuando multiplicamos a todo el lado, a los tres lados de un triángulo, por una constante, quiere decir que son semejantes o proporcionales. Veamos aquí entonces, podemos decir de esta igualdad lo siguiente.
AB entre DE, entre esta cantidad, es proporcional a BC entre EF. En este caso sería esta cantidad, el valor de A. Y esto a su vez es proporcional a C. AC, que sería esta proporción, sería esta proporción AC sobre DF, esta proporción. Estas tres proporciones son constantes. La división de estas tres proporciones siempre es constante. Proporcionalidad de la medida de lados homólogos, donde K es la razón de semejanza. Por lo tanto, se dice que el triángulo ABC es congruente o semejante al triángulo DEF. Ahora veamos, para tener en cuenta lado, lado, lado. Igual que en el caso anterior, podemos decir que, por ejemplo, aquí con un ejemplo, vamos a ver este ejemplo que es muy sencillo y bien práctico. Si tenemos que el lado es 8, 6, 10, será semejante a 5, 4 y 3. ¿Por qué son semejantes? Simplemente son semejantes o congruentes porque si nos fijamos aquí, a este valor de 5 lo podemos multiplicar por 2. Ese es el valor de la constante. Aquí también multiplicamos por 2. Aquí también multiplicamos por 2. En este caso tengo 2 por 5 que es 10 y 4 por 2 que es 8 y 2 por 3 es 6. De esta forma voy diciendo que estos dos triángulos necesariamente tienen que ser semejantes. Entonces voy a decir que 8 entre 4, vamos a ver que sería así, ¿no? 8 entre, vamos a ir por la parte derecha aquí, sería 8 entre 4, 8 entre 4 es, aquí está, es proporcional a 10 entre 5. A 10 entre 5. Y esto también es proporcional a 6 entre 3. Aquí está 6 entre 3. Y esto es igual a una constante que es 2. Muy bien. Entonces decimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Veamos otro tipo de semejanza, cuando es lado, ángulo, lado. Veamos un ejercicio, un problema bien sencillo. Si tenemos el triángulo 6, 9 y el ángulo es 55 y tenemos otro triángulo similar de 2, 55 y 3, podemos decir en este caso que a este valor de 2 lo podemos multiplicar por 3. 2 por 3, vamos a acercar un poco para ver la distinción. Entonces vemos aquí que este valor, a el valor de 2, lo vamos a multiplicar por 3. Entonces multiplicamos por 3 para que sea en este caso siempre el valor de 6. Aquí está el valor de 6. De la misma forma, a este valor de 3 vamos a multiplicar por la misma constante que es 3. Y 3 por 3 es igual a 9. Entonces, vamos a decir entonces
que 6 entre 2 es semejante a 9 entre 3. 9 entre 3. Y este es igual a la constante 3. El triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Lado, ángulo, lado. Ahora vamos a hablar de ángulo, ángulo. Con este ejemplo bien práctico. Si tengo aquí 60 y 80, 60 y 80, quiere decir que estos dos triángulos son semejantes porque tienen ángulo, ángulo, iguales. Vamos a contestar entonces, vamos a resolver entonces la situación. ¿Cómo podría calcular Jonathan la altura del edificio con ayuda de las medidas de las sombras? Primero, analizando, tenemos que el rayo del sol, tanto para el edificio, para Jonathan, como están en el mismo horario, el ángulo de inclinación de ambos es alfa. Y en este caso, el edificio está aquí. La sombra del edificio está por aquí. La sombra de Jonathan está aquí. En este caso, entonces, nosotros podemos decir, ya colocándole los datos, altura del edificio, altura de Jonathan, sombra del edificio, sombra de Jonathan, porque se trata de un mismo horario. Vamos a sacar los datos entonces. Vamos a ver que la sombra de Jonathan es de 2 metros. La sombra del edificio es 12 metros. La estatura de Jonathan es 1,5. La altura del edificio es nuestra incógnita, lo vamos a colocar como h. Ahí está los datos. Como decíamos, la altura del edificio, el ángulo que es beta, para ambos son iguales. La sombra del edificio, la sombra de Jonathan, que es 2 metros. La estatura de Jonathan es 1,5 y la incógnita es h, la altura del edificio. En este caso, entonces, lo que nosotros vamos a utilizar es esta congruencia. La congruencia que vamos a utilizar en este caso es simplemente la altura del edificio. La altura del edificio es h. AB, estamos colocando aquí. AB. Entre la altura de Jonathan, que es 1,5. Ahí está, 1,5. Para nosotros AB es h. Ahí está, por eso estamos colocando aquí h. Y que es proporcional a la estatura de Jonathan, que es 1,5. Entonces, podemos decir aquí que AC, aquí está AC, que es 12 metros, aquí está 12 metros, es proporcional a DF, que vale 2 metros. Aquí está 2 metros. Entonces, haciendo esa comparación, podemos decir altura, altura. Estatura de la persona, estatura de la persona. Sombra del edificio, sombra del edificio. Entre la sombra de Jonathan, sombra de Jonathan. Entonces aquí, haciendo esta operación, vamos a hacer esta operación. ¿Cómo es que sale 9 para este caso? Entonces decimos lo siguiente aquí. Este valor de 1,5 de manera práctica va a ir al otro lado a multiplicar. Entonces 1,5 estaría por acá. Y multiplicando 12 por 1,5 y dividiendo entre 2, me sale que la altura es igual a 9 metros. La altura del edificio entonces es simplemente 9 metros. Para calcular la altura del edificio, Jonathan debe utilizar las relaciones y criterios de semejanza, y de esta forma estamos encontrando la altura del edificio, que es 9 metros.
Aquí está un reto. El reto número 15 porque es referente a la semana número 15. Y su gráfica está aquí. Este fue el video de hoy. Pronto seguiré subiendo vídeos de matemática física tanto como tutoriales de cómo tocar canciones peruanas en guitarra. Quiero que se pasen por mi canal, en él tengo información sobre datos y problemas de física y tutoriales de música. ¿Cierto? No te olvides de estar suscrito a mi canal y activar la campanita y te llegarán notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Gracias.